Y nos vamos a Israel. Le cuento que hace un par de meses, en una nota que le hicimos en Radio High, de alguna manera le preguntaba, bueno, si hemos hecho todo tan bien, ¿por qué nos va tan mal? Y él nos decía, bueno, no es que hemos hecho todo tan bien, por eso no nos va tan bien. Le digo que en este par de meses que ha continuado de ese momento, tengo la sensación de que nos va incluso mucho peor. Y el único que parecería no enterarse, por lo menos en lo que hace a las declaraciones públicas que realiza, es el primer ministro de Israel y algunos otros, ¿no? Que entre el slogan de Yahad Nenatzea, juntos venceremos, es verdad, en el campo militar Israel ha marcado una diferencia, incluso también sobre esto uno podría decir, es verdad, Hezbollah hoy está muy debilitado, Irán ha aprendido su lección y adentro tiene sus propios problemas graves, los hutíes siguen ahí enviando misiles o drones casi a diario, pero bueno, y así otra cantidad de factores que hacen a lo militar, mientras, bueno, la operación en Gaza, en la ciudad de Gaza, se profundiza. Cerca de 400.000 ciudadanos de Gaza o de esta ciudad otra vez han tenido que abandonarla para, bueno, dar paso a la operación militar. Todo esto, pero mientras tanto, cuando uno mira y hace un balance de este año, que yo diría es espantoso, entre la guerra, los rehenes, la fractura interna de Israel, el aislamiento de Israel en el mundo, el nivel de odio abierto contra Israel y los judíos, todo eso y más hace que uno diga, bueno, parecería que no nos va tan bien. Es profesor de la Universidad de Tel Aviv en Ciencias Políticas, un especialista, entre otras cosas, en algo que parece que hasta ahora poco se tiene en cuenta, negociaciones políticas, puesto que la guerra es un instrumento para llegar a las negociaciones políticas que traigan paz. No parece hoy así, cuando incluso, usted sabe, la alianza, por llamarlo de alguna manera, de la Liga Árabe, entre otras cosas también se ha pronunciado cuando Egipto, más allá de las declaraciones públicas, también marca la agenda. Israel muy complicada. Querido profesor Alberto Spectorov, ¿cómo le va? Buenas tardes y perdón que he dado este panorama no tan optimista para saludarlo. Hola, ¿qué tal? Yo no me veo, ¿eh? No. Te escuchamos, Alberto. No te Ah, vemos, perfecto. pero es como con, clásicamente se dice de lo divino, ¿ve? Usted es como Dios, ¿eh? No se lo ve, Ah, pero bueno, está ahí. perfecto, perfecto. Está. Muy bien. Bueno, sí, yo bien de decir, pero como lo remarcaste, no estamos tan bien, tampoco se han hecho las cosas tan bien, pero para ponerlo más o menos en proporciones, no sabemos todavía cuál es el final de este partido, ¿no? Ahí es donde vamos a ver realmente qué tipo de final vamos a tener, ¿no? Eh, por ahora es muy dificultoso el asunto este. No, diría yo de que no el cálculo del mundo, o cómo nos ven, o cómo Europa, en fin, eso yo creo que tiene poco que ver con la realidad del asunto, porque Europa está dispuesto a pagar el precio de que jamás se quede la franja de Gaza, y que gane el partido, digamos así, a cambio de que no haya guerra. Es decir, si nosotros queremos recibir los aplausos del mundo, paramos el asunto ahora inmediatamente, y no creo que recibamos aplausos hoy, pero obviamente que nos van a abrazar de alguna forma u otra, nos van a decir que hacemos muy bien, nos van a decir que es una buena acción, pero jamás se queda en la franja de Gaza. Y si hacemos lo contrario, aunque digamos que tengamos razón, nos van a insultar. Es decir, definitivamente se va a poner el mundo en contra de nosotros. Cómo nivelar entre las dos cosas es un gran problema, de la misma forma como decir cómo nivelar
cómo nivelar el deseo, que creo que es obvio, de recuperar a los rehenes, y por el otro lado, lo que es imperante, que es derrotar al Hamas. Es decir, la gran pregunta es qué quiere decir el derrotar al Hamas, si se puede derrotar al Hamas, y en qué forma los rehenes obviamente impiden de que el Hamas sea derrotado, que ese es el punto. Eh, eh, Tomar esas decisiones hoy en día son muy, 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 muy difíciles, y no creo que, bueno, como el país, como tú bien sabes, estás totalmente dividido, vive, no vive, vive, no vive, cualquier cosa que digas, poniendo en definitiva o por alguna forma u otra un signo de interrogación en lo de Bibi, y no decir Bibi es un bandolero, tenés un problema con una parte de la población, y si decís lo contrario, estás en la otra. Es decir, tomar el asunto y tratar de analizarlo con profundidad en la forma que, digamos, con los datos que tenemos, sin entrar en partidismos, acá en el Israel de hoy, es muy, muy difícil, prácticamente imposible. Así que confirmo contigo que no estamos bien. Ahora, Alberto, más allá de la figura de Bibi y de los manejos del primer ministro de esta guerra tan terriblemente larga y difícil, bueno, pensaba estos días, Esparta desapareció. Digo, cuando habló de que Israel tiene que transformarse en una super Esparta frente al contexto de esta guerra, y cuando estamos en la previa de lo que va a ser la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde, bueno, tantos y tantos países le van a decir a Israel, no solo algunos directamente que ya lo dicen, como las Naciones Unidas, que ha cometido genocidio y todo lo que ya hemos escuchado, sino que muchos que están tomando medidas muy concretas, sobre todo los países europeos, con, bueno, un aislamiento de Israel en lo económico, en lo cultural, ni hablar de España, pero son muchos más, y diciendo algo que parece que nadie en Israel hoy, excepto algunos pocos, lo traen a la mesa, ¿no? Diciendo, señores, tiene que en algún momento, no muy distante, concretarse un Estado palestino que quedó pendiente desde el año 47, son 77, 78 años, y que es la salida de fondo de la crisis, porque más allá del Hamas, que obviamente no pretende compartir con dos estados, esto lo sabemos bien, pretende la destrucción de Israel, bueno, algunos dirán la locura del 7 de octubre fue, entre otras cosas, una respuesta a la no existencia de un Estado palestino. Y sos un especialista en negociaciones, estuviste, de hecho, como parte del equipo de Shlomo Ben-Ami, el ex canciller de Israel, en esas famosas negociaciones en Madrid y que luego llevaron las negociaciones de Oslo. Y digo, de esto en Israel, nada, lo único que se escucha es guerra, y por otro lado, este aislamiento político de Israel. ¿Puede Israel sobrevivir solo con un gran socio que además, y hablamos de obviamente Estados Unidos, dice, bueno, vamos a ver, uno escucha las declaraciones de Trump y todo muy bien, pero Israel hoy para Estados Unidos, más que un buen negocio, lo voy a decir así, es un pésimo negocio. Y entonces uno se pregunta, ¿puede Israel solo contra todo? Sí, no, muy buena pregunta, porque, bueno, las declaraciones han sido un poco espantosas, no solamente de Bibi, ¿no? El asunto, digamos, de ser Esparta lo podés tomar, no, no digo en forma textual, pero podés decir Israel, vamos, hace 80 años o 70 y pico de años que se creó, y si tomás un poco antes, no ha tenido un momento de paz nunca. Es una sociedad bastante espartana, ¿eh? Que ha sabido combinar lo Esparta con lo Atenas. Es decir, tuvimos abierto al mundo, hemos sido creativos, tenemos derechos liberales, en fin, una cantidad de cosas, pero básicamente el mundo aceptó el hecho de que Israel es una sociedad que
no le queda más remedio que combatir. Eso no ha cambiado mucho. Y sobre el asunto del proceso de paz o de la paz, yo creo que ha salido un libro muy, muy bueno de Khan y de Robert Malley. eh, este, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero los conozco a los dos y conozco, digamos, sus teorías. El futuro fue ayer o algo por el estilo, en donde en una palabra lo que dicen es de que cuando fuimos al proceso de paz, o sea, la diferencia entre ellos y Clinton es de que Clinton estaba al lado nuestro como para decir, bueno, la culpa de todo el fracaso del proceso de paz es de Arafat. Yo les traje acá un Estado palestino. Es decir, lo que se llamaban los preceptos Clinton, era un Estado palestino. Y esto flagrantemente lo rechazaron. Es decir, y después volvimos hacia los mismos preceptos, los mismos conceptos a Taba, donde Israel ya lo proponía y también lo rechazaron. Hay una diferencia, ¿no? Lo que propuso Clinton no era lo mismo que lo que propuso Barack. Lo que propuso Barack era rechazable, sin ninguna duda. Pero después lo que hizo Barack o lo que hizo Israel es aceptar lo que dijo Clinton, de mala gana, pero bueno, era lo que había. Y los palestinos lo rechazaron. Ahora, lo que hacen estos dos personajes, estos dos expertos, fundamentalmente Robert Malley, es poner las cosas en su balance, es decir, bueno, sí, tenía culpa también Arafat, pero también Israel. Ahora, cuando dicen el porqué de la culpa, es decir, te das cuenta que estamos equivocados desde el vamos, que quiere decir de que la solución de dos estados para dos pueblos, o sea, lo que van a votar en las Naciones Unidas, no tiene nada que ver, no es lo que los palestinos quieren, no es lo que los palestinos pueden querer. Y para agregarle de la otra forma, tampoco los israelíes pueden aceptar lo mínimo que los palestinos quieren. Es decir, para nosotros es una cuestión de pragmatismo, así fuimos, para eso reconocimos a la ULP antes, para eso, era como diciendo, un Estado palestino es lo que quieren, para los palestinos es una cuestión de justicia. A ver, No pueden aceptar un Estado palestino y al mismo tiempo un Estado judío. El Estado judío es como diciendo, es un insulto para ellos. O sea, no pueden, nada de lo que estaba acompañado con los preceptos Clinton podían ser aceptados por los palestinos. Ergo, ponerle de la forma que quieras, hoy en día lo que ellos dicen, y las conclusiones que yo tuve también en su momento, los dos estados para dos pueblos no funciona. ¿Y entonces qué queda? a ver, quiero ser un poco psicoanalítico contigo, Alberto. Viste que todos nos quedamos fijados muchas veces en los dolores del pasado, las frustraciones del pasado, y que afectan nuestro presente, nuestra narrativa, nuestra manera de comprender la vida. Y entonces, bueno, ya sabemos, el 47 lo sabemos, lo que vino en estos 77 años de Israel sobreviviendo lo sabemos, el odio del mundo o de parte de ese mundo extremista palestino lo tenemos y lo conocemos, incluso el 7 de octubre ni hablar. Digo, podemos quedarnos mirando la historia, incluso Madrid, Oslo, Arafat, Mahmoud Abbas, Hamas hoy, todo lo que queramos, e incluso el mundo o parte del mundo extremista del Islam que quiere la desaparición de Israel. Esta es una realidad. Ahora, otra realidad es decir, bueno, esto es cierto. Lo digo porque muchos, Alberto, dicen, bueno, no se puede, ya está, sabemos, la única intención de ese mundo es la desaparición de Israel y entonces hay que más o menos arrasar con ellos. Esa es la conclusión cuando estamos hablando hoy, unos 7 millones de palestinos sumando entre unos y otros, no importa cómo uno lo quiera mensurar. Hablo de Judá Beshombrón, Judá y Samaria, hablo de Gaza y todo lo que eso significa, incluso los que pueden estar dentro del Estado judío como ciudadanos israelíes. Ahora, no podemos quedar con el dolor del pasado o podemos, de alguna manera, como en algún momento alguien decía, sumarnos a concretar una salida que signifique seguridad para Israel, existencia para Israel y a la vez encontrar algo que le dé a
los palestinos una respuesta. No será todo lo satisfactoria, pero para conveniencia de Israel. No dejar el problema para siempre sin resolver, porque eso nos trae otros y otros 7 de octubre. Digo, parecería que el mundo, y digo incluso los amigos de Israel, le están diciendo algo así a Israel. Es hora de no esconder el problema, de no quedarte anclado solo en el dolor y en el pasado, sino encontrar un camino superador. Y parecería que esto en Israel nadie está dispuesto a escucharlo, menos todavía después de estos 2 años de trauma y de lo que significó el 7 de octubre. ¿Es esta la realidad? Sí, sí, lo que tú acabas de decir es bastante real, es decir, no solamente, digamos, te lo voy a poner de otra forma. Cambia el gobierno de Israel. Vamos a poner ahora, en estos momentos, por arte de magia, a Yair Golán como primer ministro y tiene una coalición de No, gente de no, primera. de fantasía no hable, hable No, de... no, 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 está bien, a mí no importa, pero me gustaría la fantasía como para poder analizarlo Dele. racionalmente. Yo creo que cae en la misma, digo, va a caer en la misma fórmula en donde va a empezar a hablar del Estado palestino, los palestinos van a aceptar hablar con el Estado palestino, bueno, va a estar todo bárbaro, el mundo, Europa, todo bárbaro, y a la larga van a caer en los mismos dilemas que los que cayó Barak en su momento, que los que cayó Shlomo Benamí en su momento. Es decir, los palestinos no pueden dar el paso hacia adelante, que es lo mínimo que Israel puede aceptar, como para que haya un Estado palestino e Israel se sienta seguro. Es por eso que surgieron todas las nuevas teorías postcoloniales, el fin del sionismo. Es como diciendo, a ver, señores, si sos sionista, olvídate de un arreglo. Pero podemos hacer un arreglo si sos posionista. O pasamos a, digamos, a un Estado de todos sus ciudadanos. Entonces ahí, digamos, bueno, puedes decir, bueno, es el fin del poder judío, el supremacismo, si lo quieres llamar así. Usted me quiere decir que, como han dicho muchos, no hay un partner, no tenemos un socio. No, no, hay partner, pero con el partner no podés llegar o prácticamente no puedes llegar a nada. Me encanta, o sea, vamos a ponerlo de otra forma, yo soy parte de esa idea y soy parte de tratarlo con esa idea, pero nuevamente te digo, mañana, o sea, tenés que, no solamente podés tener, digamos, a Yair Golan de un lado, pero a ver, un líder palestino, vamos a poner a Barghouti. Marwan Barghouti saldrá de la cárcel, es el nuevo, digamos, la única persona que se puede hablar realmente, porque aparte estuvo también en la idea de los 2 estados para 2 pueblos, en fin, estaba en esa variante. Los pones a hablar nuevamente, a llegar a una conclusión, y si llegas a una conclusión, yo me llamo Mandrake. Es decir, llegamos de vuelta al mismo break. Te va a decir 67, Juta Shiva o la ley del retorno, y no te reconozco al Estado judío, decía, no enturbies la cancha. Ahora, Usted me está diciendo, Pektorovsky, algo que yo alguna vez dije y que no me satisface a esta altura, que es kafkiano, no tiene salida el conflicto. claro, claro, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es decir, como una persona que estuvo en resolución de conflictos y puedo ver indicios de posibilidad de solución, no tiene solución. Por eso tampoco acuso tanto a Netanyahu en su idea como que se dice, de Lenael, como que se dice, administrar el conflicto. Fracasó, ninguna duda. Pero, ¿sabes lo que pasa? Fracasó esto, fracasó lo otro, fracasa el de más allá, y de vuelta volvés a lo mismo y te encontrás de que, bueno, inclusive si me pongo en una posición, vamos a darle otra chance a la paz. Bueno, estoy de acuerdo, yo entro en esa variante. En el medio del asunto tenés que administrar el conflicto. Entonces, administrar el conflicto tenés que administrar Gaza. Administrar Gaza no quiere decir estar ahí, pero de alguna forma u otra, cualquier cosa que hagas, el jamás armado no puede quedar. No sé si me explico. Es decir, dale la vuelta que quieras. Acá hay, es Usted decir, se explica muy el bien, jamás armado, usted se el explica jamás muy armado, bien, está clarísimo, pero claro, es tan complejo que así como el Hamas
armado no puede existir. Hay otros 15 grupos extremistas en Gaza y así en todo el Medio Oriente. Querido Alberto, como el tiempo vuela, yo quiero agradecerte enormemente, como Por siempre, por favor, intentar ayudarnos en este final de año tan difícil. tan difícil. Lamento no poder ayudarlo más, pero digo, tengo que ser realista con lo que hay. Es decir, puedo inventarme escenarios y decirte, bueno, sí, sí, dale, va. Aparte hay que tener fe. Bueno, está bien, hay que tener fe en la paz. Bueno, esto estoy de acuerdo. Mirando realísticamente el asunto, me cuesta juntar las piezas. Ay, ay, ay. Como decía Ben Gurión, el que no cree en milagros en el Medio Oriente no es realista. A esta altura, todos casi apostamos a un milagro porque de otras cosas no estamos viendo. Veremos qué pasa en estos días. Creo que, aunque no lo queramos aceptar, la realidad es tan difícil para Israel y lo que viene a las Naciones Unidas no va a ser un picnic y el aislamiento no es gratuito. Todo esto se está dando y la fortaleza de Israel existe, pero habrá que ver qué fórmula creativísima se puede empezar de alguna manera a trabajar, más allá de que el Hamas tiene que desaparecer como entidad terrorista con armamento. Seguramente la ideología será mucho más difícil y ojalá encontremos algunos que piensen de otra manera para tratar de encontrar algún camino creativo y distinto. Alberto, desearte que más allá de todo esto, en lo personal, tengas un buen año lleno de vida, de bendición y de cosas dulces. Y agradecerte, te vamos a seguir escuchando y pidiendo, como siempre, tus reflexiones tan necesarias. Bueno, muchas gracias, Miguel. Un saludo muy grande a todos los oyentes y a toda la gente que nos acompaña. Adiós. El profesor Alberto Spektorovsky, para tratar de entender hasta dónde es difícil, kafkiano, como decíamos, el conflicto que vive Israel ahí, en esa región del mundo.